Hola chicos, ¿cómo están? Ojalá que por casa todo esté bien. Muy bien, entonces comencemos con la clase. Repaso para ingresar a La Molina, la mejor universidad. Te comento que estamos haciendo seminarios de repaso con los chicos del grupo WhatsApp. Así que si tú deseas pertenecer al grupo, envíame un mensaje de WhatsApp al número que te dejaré en la descripción del video. De esa manera asistirás a los seminarios de forma libre. El único requisito es muchas ganas de aprender. ¿Está bien? Muy bien, entonces comencemos con la clase. Te recomiendo que utilices audífonos para que escuches mejor. También no te olvides de suscribirte y, lo más importante, compartir el canal. La idea es que la información que se encuentre aquí le llegue a más molineros y así todos compitan por igual el día del examen. ¿Está bien? Muy bien, entonces, sin más que decirte, comencemos con la clase. Aquí está. Repaso para ingresar a La Molina. Hominem et agrum colere cupio. Quiero cultivar al hombre y al campo. Será tu lema cuando ingreses a esta universidad. Y estoy seguro que lo vas a lograr. Pero por favor, motivación y mucha disciplina. Mucha disciplina en tu preparación. ¿Está bien? Muy bien. Te pregunto algo. ¿Estás listo? Sí. Entonces comencemos con la pregunta número 1. Aquí está. Pregunta número 1. La expansión de los pulmones durante la inspiración se podría relacionar con... Inténtalo y la clave que te va a salir es movimiento. Escúchame. Según la agraria, la fisiología respiratoria presenta 3 etapas. La primera, la ventilación pulmonar. La segunda, el intercambio de gases. Y la tercera, el transporte de gases. En este caso me interesa la primera etapa, la ventilación pulmonar. La ventilación involucra 2 fases, la inspiración y la expiración. En este caso me preguntan la inspiración. Entonces, en la inspiración, el aire ingresa a los pulmones. El volumen torácico aumenta. El tórax se expande. El diafragma desciende. Los músculos intercostales y el diafragma se contraen. El movimiento, escucha bien, el movimiento es voluntario y el centro de control nervioso se encuentra en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es parte del tallo encefálico. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Un virus puede contener a la vez ADN y ARN? Inténtalo y la clave que te va a salir es nunca. Un virus tiene ADN o ARN, pero nunca juntos. Esta es la estructura general que presenta un virus. Un virus presenta un genoma. El genoma es el ADN o el ARN. Este genoma se encuentra cubierto por una cápside. La cápside está formada de capsómeros, que son proteínas. Por tal motivo, la cápside presenta naturaleza proteica. Ahora escucha bien. Solamente algunos virus, como la gripe, la hepatitis, el VIH, la rabia, presentan envoltura.
no todos. La envoltura normalmente pertenece a la célula que el virus está infectando. Por ese motivo, esta envoltura presenta fosfolípidos y proteínas. Recordemos que esta cápside que está aquí presenta diferentes formas: helicoidal, en este caso icosédrica, o también compleja. Si juntamos el genoma con la cápside, se formará el núcleo cápside, o también llamado virión, según la agraria. Pasemos a la siguiente pregunta. Es un componente de la pared celular constituido de N-acetilglucosamina. Quitina. La quitina está presente en la pared celular de los hongos. La quitina es un glúcido y está formado de unidades repetitivas de N-acetilglucosamina. Aquí tenemos la estructura de la pared de un hongo. Fíjate que tiene quitina, pero también tiene glucanos y mananos, los famosos glucomananos. Recordemos que la pared celular está presente en plantas, en algas, en hongos y también en bacterias. Pasemos a la siguiente pregunta. Los lípidos se caracterizan porque, inténtalo, y la clave que te va a salir es dinosaurio. Los lípidos otorgan calorías, energía, más que otros compuestos orgánicos. Por ejemplo, por cada gramo de glúcido obtendremos en promedio 4 kilocalorías. Sin embargo, por cada gramo de lípido obtendremos 9 kilocalorías. Entonces, nos damos cuenta que los lípidos otorgan más calorías que otros compuestos. Los lípidos pasarán a ácidos grasos. El ácido graso debe ingresar a la mitocondria. Para ello utiliza la carnitina, un compuesto nitrogenado. Una vez dentro, el ácido graso experimenta la beta-oxidación, la ruptura. De esa manera ingresará al ciclo del ácido cítrico y finalmente obtendremos energía, mucha energía. Siguiente pregunta. Las células vegetales, a diferencia de las animales, poseen. Inténtalo y la clave que te va a salir es dinosaurio. Te cuento. Las células vegetales y las animales, ambos presentan vacuola. La diferencia es que nosotros los animales tenemos vacuolas pequeñas y muchas vacuolas. En cambio, los vegetales presentan solamente una vacuola y es grande. Por ese motivo se le llama vacuola central. Aquí tenemos, fíjate, una célula vegetal y aquí estaría su vacuola central. Recordemos que la vacuola en los vegetales, por ejemplo, almacena agua, sales, pigmentos antocianos, púrpura y azul. Almacena taninos, alcaloides. Presenta enzimas que se usarán en la senescencia de hojas cuando el árbol pierde sus hojitas. Las células vegetales se comunican entre ellas a través de los plasmodesmos, que son canales de comunicación. Pero también, como te comenté en clase, ¿no? Ese plasmodesmo también es culpable de que muchos virus se transporten
e infecten a todo el tejido. Siguiente pregunta. La zona glucídica de las membranas de protozoos y animales que participan en diversas actividades como el reconocimiento celular durante las reacciones inmunitarias se denomina. Inténtalo y la clave que te va a salir es la B. Entonces, a ver, teoría tipo agraria. Por encima de la membrana celular, las plantas tienen pared. En cambio, los animales y protozoarios, por encima de la membrana tenemos glucocálix. De forma simple, las plantas tienen pared y nosotros glucocálix. Aquí está, fíjate, aquí tenemos a la membrana y por encima de ella está el glucocálix, un conjunto de azúcares. Por ese motivo aquí dice la zona glucídica. Este glucocálix participa en el reconocimiento celular, por ejemplo, en el mecanismo de defensa inmunitario. Entonces, el glóbulo blanco, defensa, reconoce a un patógeno, observa que no tiene glucocálix parecido, o sea, no hay reconocimiento, y ¡pum!, lo ataca. ¿Te das cuenta? Entonces, gracias al glucocálix, nuestros glóbulos blancos nos defienden. Van a reconocer que ellos no son de allí, son invasores. Pero también el glucocálix participa en la formación de tejidos, también en la fecundación, también evita el crecimiento de tumores. El glucocálix es muy importante, chicos, demasiado importante. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Mi consejo es, la palabra clave es reconocimiento celular, ¿ya? Glucocálix, zona glucídica en animales y protozoarios. Siguiente pregunta. Durante la noche, las plantas CAM almacenan CO2 bajo la forma de ácido málico en. Inténtalo y la clave que te va a salir es la vacuola. Entonces, en el mundo existen 3 tipos de planta. Las plantas C3, las plantas C4 y las plantas CAM. Las plantas CAM significa metabolismo ácido de las crasuláceas. Aquí tenemos a las crasuláceas, cactáceas, algunas bromeliáceas. ¿Qué cosa en común tienen? Que habitan en ambientes de poca precipitación y de alta radiación. Por ese motivo, es posible que pierdan mucha agua y el agua es escaso porque existe poca precipitación. Entonces la planta CAM lo que hace es para evitar que el agua se evapore, que la planta transpire, la planta CAM mantiene los estomas cerrados de día porque hace mucho sol y de noche las condiciones son más idóneas. En ese momento, la planta CAM abre sus estomas y el CO2 comienza a ingresar de noche, de día no. El CO2 ingresa y se une al fosfenolpiruvato y formará oxalacetato. Este luego pasará a malato. El malato de 4 carbonos se almacena en la vacuola en forma de ácido málico. Al día siguiente sale el malato, se libera el piruvato y el CO2 que fue capturado se entrega al ciclo de Calvin.
De esa manera, el ciclo de Calvin, fase oscura, está ocurriendo de día. Esa pregunta viene en el examen. ¿La fase oscura puede ocurrir de día? Sí, sí. En las plantas, sí, todo. El mejor ejemplo es el CAM. No es el único, pero es el mejor ejemplo que hay. ¿Está bien? Recordemos que se dice que las plantas CAM, su fotosíntesis es temporal, porque de día y de noche hay un tiempo que separa. En cambio, en las plantas C4 es espacial, porque participan dos tipos de célula. ¿Está bien? Y la planta C3 es lo que tú ves normalmente en tu academia. Siguiente pregunta. Realizan la fase oscura en los cloroplastos que están presentes en las células de la vaina de las. Inténtalo y la clave que te va a salir es caña de azúcar. Entonces, este tipo de fotosíntesis ocurre en la planta C4, como la caña de azúcar y también el maíz. ¿Cómo te das cuenta que es planta C4? Porque aquí dice, mira, ve, los cloroplastos que realizan la fase oscura de la fotosíntesis se encuentran en las células de la vaina. O sea, son otras células. Y yo te dije que las plantas C4 se caracterizan porque utilizan dos tipos diferentes de células. La de mesófilo, donde el CO2 se captura, y la célula del haz vascular o simplemente de la vaina. Aquí se entrega el CO2 a Calvin. Rubisco también participa, pero no lo hace al principio. Quien fija el CO2, la enzima que cataliza, en este caso es la fosfenolpiruvato carboxilasa. De tal manera que el fosfenolpiruvato se une al CO2 formando un compuesto de 4 carbonos, oxalacetato. Este pasará a malato. El malato luego va a la célula de la vaina, entrega el CO2 y se convierte a piruvato. El piruvato se fosforila y se convertirá en fosfenolpiruvato. Y así el ciclo continúa. ¿Ya? Plantas C4. Siguiente pregunta. El nicho ecológico de un organismo vivo se refiere a. Inténtalo y la clave que te va a salir es la C. De forma práctica se dice que el nicho ecológico es la función, la profesión, el rol que desempeña el organismo en el ecosistema. Su función puede ser un parásito, ser un consumidor secundario, ser un organismo fotosintético, es la función que realiza. Pero recordemos que el nicho depende de muchos factores, no solamente del alimento, también del espacio físico, también de la cobertura, etc. Si dos especies presentan el mismo nicho ecológico, nace la competencia. Y como te dije en clase, la competencia existe, sí, pero no se puede dar a largo plazo, porque involucraría la desaparición de ambas especies que compiten. Entonces, en una competencia, alguien de ellos debe ceder y buscar otra fuente de alimento o también otro espacio físico para alimentarse. Siguiente pregunta. En el ciclo del nitrógeno, cuando los microorganismos descomponen las proteínas y liberan amonio, está ocurriendo. Y cuando este amonio es oxidado hasta nitrato, el proceso se denomina. Inténtalo y la clave que te va a salir es la B. Entonces, fíjate,
Este conejito que está aquí presenta proteínas en su cuerpo. Cuando el conejito muere, cuando el conejito muere, hay organismos que lo descomponen, de tal manera que las proteínas que tenía él, el nitrógeno que tenía, pasa otra vez al suelo en forma de amonio. Ese proceso se denomina amonificación. De esa manera, el nitrógeno que tenía el conejo en su cuerpo, en sus proteínas, pasará al suelo. Ahora, este amonio se convertirá en nitrato mediante la nitrificación. Recordemos que las plantas utilizan como nitrógeno al nitrato, pero también al amonio. Recordemos que en el proceso involucra muchas bacterias que pueden ser autótrofas o heterótrofas. Las únicas autótrofas serán las de la nitrificación. El resto son heterótrofas. Este ciclo se dice que es gaseoso porque la reserva principal de nitrógeno se encuentra en la atmósfera. Te invito a que investigues qué ciclos son gaseosos y qué ciclos son sedimentarios. Solamente aprende el ciclo del nitrógeno, del carbono y del fósforo. Siguiente pregunta. Las espinas se encuentran abundantemente en las plantas del desierto. ¿Cuál es la principal causa de esta adaptación? Inténtalo y la clave que te va a salir es la E, ¿no? Evitar la desecación reduciendo la transpiración. Como te dije, si una planta se encuentra en el desierto, ejemplo, una planta CAM, en el desierto hay poca precipitación y mucha radiación. Te cuento que el factor importante es la precipitación, no tanto la radiación, porque puede ser que haya mucha radiación solar, pero si hay mucha agua, no pasa nada, tranquilo. El problema aquí es la falta de agua. Entonces, esa planta debe almacenar, debe conservar el agua. Entonces, se cuenta que antiguamente, las plantas del desierto tenían hojas grandes, pero debido a que el ambiente había poca lluvia y mucho sol, las hojas perdían mucha agua, transpiraban. Te cuento que así como tú sudas, así como nosotros sudamos, transpiramos, las plantas también transpiran y cuando lo hacen pierden agua. Entonces, para evitar que el agua se pierda, las plantas del desierto se adaptaron y cambiaron sus hojas grandes por hojas modificadas llamadas espinas. Entonces, las espinas son hojas, pero modificadas, que se formaron para evitar la transpiración. ¿Ya? Y así pues la planta no muera por falta de agua, no se seque. Aquí he colocado un aguijón y aquí una espina. Quizá cuando hagamos la clase, espero que asistas, te explicaré un poco mejor la diferencia entre espina y aguijón. Pero te comento que fíjate, tanto la espina como el aguijón sirven para defender. Te pregunto, ¿será evolución convergente o divergente? Piénsalo. Vamos a la siguiente pregunta. Son recursos renovables. Inténtalo y la clave que te va a salir es la C. A ver,
Los recursos naturales, escucha bien, los recursos naturales son es toda materia que nos rodea y que el hombre lo utiliza para satisfacer nuestras necesidades. Repito otra vez, un recurso natural es toda materia que nos rodea y que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Ese recurso puede ser renovable o no renovable. Comencemos con el no renovable. Será no renovable cuando el uso a largo plazo o a corto plazo hace que el recurso se agote. Así tú manejes, utilices con la mayor tecnología el recurso, se termina, se agota. Ejemplo, petróleo, gas natural, los minerales. Sí o sí se terminan si lo usas. A largo plazo no van a existir. Sin embargo, un recurso renovable son aquellos que cumplen dos requisitos separados. Número 1, si se reciclan rápidamente. Ejemplo, el aire, el suelo, el agua. Se reciclan, no se acaban. O también si el recurso presenta vida. Ejemplo, flora y fauna, ya que estos pueden dejar descendencia y nunca se terminarían, teóricamente. Aquí tenemos el suelo, por ejemplo, y aquí un perfil del suelo. El suelo presenta perfiles. Aquí arriba, por ejemplo, tenemos el horizonte O, que presenta la hojarasca, el mantillo, y también el mulch. Por aquí el horizonte A, que presenta la mayor cantidad de materia orgánica, y usualmente es la más oscura de las capas. Aquí tenemos el horizonte B, que presenta muchas sales minerales, y hasta aquí es donde penetran las raíces. De aquí a aquí es variable, en promedio puede ser 30, 40 o hasta 70 centímetros. Aquí tenemos el horizonte C, que presenta fragmentos de roca madre. Y aquí en el D tenemos a la roca madre. Recordemos que una pregunta de la agraria fue: ¿la roca madre dará origen al suelo a la génesis mediante la meteorización, que puede ser física, química o biológica? Siguiente pregunta. ¿Son recursos propios de la selva? Cuando dice propios, se refiere a que son nativos. Por ejemplo, la clave A, café, ¿es de la selva? Sí. O sea, se cultiva en la selva, se cultiva, pero es introducido el café. La yuca nativo, el arroz en la selva lo cultivan, pero es introducido. ¿Te das cuenta, La clave A, los tres son de la selva, se cultivan, pero solamente la yuca es propio, nativo. Inténtalo y la clave que te va a salir es Pogil, Lukma y Coca. Muy bien. A ver, el Pogil. Cuando esta pregunta yo la hice en clase, a ver, quizás aquí está un chico que estuvo en mi clase, y yo les hice ver un video, ¿cierto? Del Pogil. El Pogil existe diferentes especies. La especie más bonita es el Pogil, que presenta la cresta azul y se encuentra o se refugia en la reserva comunal El Sira, que se ubica entre Ucayali
Pasco y Huánuco. A este paujil o a los paujil se le conoce como los famosos pavos de monte. Ya la gente lo utiliza mucho para alimentarse, una fuente de proteínas. Recordemos que si tú utilizas como fuente de proteína para tu alimentación un recurso, se dice que es uso directo. Por si acaso, esa pregunta vino a el usar pieles, el recolectar huevos, el cazar, es uso directo. La lucma, fíjate, también nativo, pero también es cierto pues que en la sierra también se puede cultivar, pero en la selva también se está cultivando de forma nativa la lucma y pues la coca, ¿no? Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Espero que hayas aprendido un poco, repasado. Te invito a que te suscribas al canal, que lo compartas y también si deseas pertenecer al grupo WhatsApp y asistir a las clases que se está haciendo de forma libre. Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por tu atención.